La suave brisa que soplaba por la mañana traía consigo el perfume de las flores silvestres, pero apenas podía sentirlo. El sol se elevaba lentamente en el cielo, lanzando sus primeros rayos sobre el pueblo, pero la luz no lograba disipar las sombras que se acumulaban en mi vida. Mi nombre es Valentina, y soy una prisionera en un mundo que debería estar lleno de colores, pero que para mí se ha transformado en tonos de gris. ¡Valentina! ¿Dónde estás? La voz de Javier resonó por la casa, sacándome de mis pensamientos. Su sonido siempre causaba un escalofrío en mi espalda, como si una sombra se acercara. Sabía que estaba a punto de ser llamada para algo que no deseaba. «Ven aquí, ahora». Respiré hondo, intentando reunir valor. «Ya voy, Javier». La respuesta salió casi como un susurro. No sabía lo que él quería, pero temía que fuera otra discusión. Desde que comenzamos a salir, la felicidad que alguna vez sentí se había desvanecido, dejando solo vestigios de dolor y desesperación. Javier no era solo mi novio, él era mi prisión. Cada una de sus palabras, cada mirada, era una cadena que me aprisionaba. Cuando finalmente entré en la sala, lo encontré sentado a la mesa, con el rostro de quien espera una tormenta. Me miró con una expresión dura, casi desdeñosa. «Estabas de nuevo pensando en cosas que no debes, ¿verdad?». Me lanzó una mirada penetrante, como si pudiera leer mis pensamientos, y la angustia creció en mi pecho. No, solo estaba... Dudé, sabiendo que cualquier intento de explicar sería en vano. Solo estaba pensando en la vida. La vida. La vida es lo que haces de ella, Valentina, y estás perdiendo el tiempo con esas fantasías. Golpeó la mesa con la mano, haciendo que el vaso de agua que estaba frente a él temblara. Deberías concentrarte en ser una buena novia, en ayudarme aquí en casa. Hago lo mejor que puedo, Javier. Intenté defenderme, pero la voz se quebró al salir. La verdad era que siempre intentaba agradarle, pero cada día se volvía más difícil. Las peleas eran frecuentes y la tensión insoportable. Me sentía como una muñeca de trapo, manipulada por su voluntad. «Tu mejor esfuerzo no es suficiente». Se levantó bruscamente, haciendo que mi corazón se acelerara. «No quiero escuchar tus excusas. Simplemente haz lo que te digo». La frustración en su voz era palpable, y por instinto retrocedí hasta sentir la pared fría detrás de mí. El miedo era una compañía constante, y estaba segura de que él no dudaría en hacerme daño si cometía un error más. En ese momento, todos los recuerdos felices de nuestra relación parecían sombras distantes. Me acordé del día en que nos conocimos, de la forma en que me hacía reír, de la sensación de amor que sentía. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora, todo lo que quedaba era el miedo y el dolor. «Por favor, solo déjame en paz», murmuré, pero la súplica apenas salió de mis labios. Él se acercó, y pude sentir la ira emanando de él como una nube oscura. «De ninguna manera. Eres mía. Nadie más puede tenerte». Se acercó a mí. Sus ojos eran llamas de furia y posesividad. Con la respiración acelerada, decidí que no podía continuar así. «Necesito un tiempo, un espacio para pensar», dije, tratando de reunir todo el valor que me quedaba. «Necesito ir al río, solo por un momento». «No vas a ir a ninguna parte», gritó, pero yo ya estaba corriendo hacia la puerta. Necesitaba salir. El río era el único lugar donde podía pensar con claridad, donde las aguas parecían entender mi dolor. Corrí tan rápido como pude, con lágrimas corriendo por mi rostro. El camino hacia el río era conocido, y a pesar de la prisa, cada paso parecía una despedida. La naturaleza a mi alrededor era hermosa, pero no podía apreciarla. El canto de los pájaros, el murmullo de las hojas, todo eso era solo un telón de fondo para la tormenta que se desataba dentro de mí. Al llegar a la orilla del río, me arrojé sobre la hierba húmeda y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. El agua fluía suavemente, reflejando el cielo azul,
pero para mí parecía un espejo de mi desolación. ¿Qué hago?, susurré al vacío. ¿Cómo puedo escapar de esto? Mientras lloraba, una brisa fresca acarició mi rostro, como si la propia naturaleza estuviera tratando de consolarme. Pero el dolor era intenso y no podía ver una salida. Mi corazón se sentía pesado, como si estuviera hundiéndose en las aguas, tan profundas y traicioneras. Fue entonces cuando lo escuché. Primero era solo un susurro, un lamento distante que flotaba en el aire. Al principio pensé que era solo el viento, pero la melodía tenía una calidad etérea, como si alguien estuviera llamándome. Mis sentidos se agudizaron y la curiosidad superó al miedo. ¿Qué es eso?, pregunté, levantándome y mirando a mi alrededor, buscando la fuente de esa voz. El lamento era profundo y triste, como si contara una historia de pérdida y sufrimiento. ¿Quién está ahí?, llamé, pero la única respuesta fue el sonido del agua moviéndose. La sensación de conexión con ese lamento inexplicable me atrajo hacia el río. Con cada paso que daba hacia el agua, mi corazón latía más rápido. La voz parecía más cercana, más intensa. El lamento de la Llorona, pensé, recordando las historias que las mujeres mayores del pueblo solían contar. No puede ser verdad, murmuré para mí misma, pero el llamado era irresistible. ¿Por qué lloras?, pregunté en voz alta, esperando que la respuesta viniera. En ese momento, la línea entre mi dolor y el dolor del espíritu se volvía cada vez más tenue. El agua, con su brillo plateado a la luz del sol, parecía invitante, como si prometiera consuelo. Y, mientras el lamento continuaba, me di cuenta de que no estaba sola. La tristeza que sentía no era solo mía, era un dolor compartido, un dolor que trascendía el tiempo y el espacio. Quería entender, quería saber más. Así, sin pensar, seguí adelante, en busca del origen de esa voz, de la conexión que parecía llamarme hacia un destino desconocido. Las sombras de la tarde comenzaban a alargarse cuando decidí que necesitaba respuestas, de cualquier tipo, sobre la leyenda que flotaba sobre el pueblo. Esas historias que las mujeres contaban, con voces susurrantes y miradas cautelosas, siempre me intrigaron. Sabía que estaba corriendo un riesgo, pero el dolor que sentía en casa, con Javier, era mucho mayor que cualquier miedo que la leyenda pudiera provocar. La leyenda de la Llorona podría ser lo único que me quedaba. En el camino hacia la casa de Doña Esperanza, mi corazón latía a un ritmo acelerado. Me acordaba de la primera vez que la vi, con sus manos arrugadas y ojos que parecían cargar siglos de historias. Su mirada me seguía, como si supiera todo lo que estaba pasando. Al llegar, la encontré sentada en su mecedora, balanceándose lentamente, como si estuviera en sintonía con el tiempo. «Valentina, querida mía», empezó ella, con una voz suave pero firme. «¿Qué te trae por aquí?» «Doña Esperanza, necesito saber más sobre la Llorona. Quiero entender», respondí sentándome frente a ella. El olor a hierbas secas flotaba en el aire, mezclándose con la brisa que entraba por la ventana. Ya dudó por un momento, como si considerara si debía compartir ese conocimiento conmigo. Luego, con un suspiro profundo, dijo: «La Llorona es más que una leyenda. Es el dolor de todas las madres que han perdido a sus hijos. Cada lágrima que derramó se convierte en un lamento que resuena en las aguas del río. Muchas de nosotras la hemos escuchado, pero pocos la entienden». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al escuchar sus palabras. El lamento que había oído en la orilla del río ahora parecía más que una simple historia. Era un eco de sufrimiento que resonaba en mí. Casi instintivamente llevé la mano a mi pecho, como si pudiera silenciar el dolor que allí se anidaba. «Pero, ¿por qué aparece?», pregunté, tratando de ocultar la inquietud en mi voz. Doña Esperanza me miró. Sus ojos profundos reflejaban una sabiduría que aún no comprendía del todo. «Porque busca consuelo, busca entender el dolor que siente, al igual que nosotras, Valentina. Muchas de nosotras llevamos nuestras propias heridas y a veces
no sabemos cómo sanarlas. Tú también estás herida, ¿verdad? Asentí. La respiración se volvía pesada. El recuerdo de Javier y sus palabras crueles volvió a mi mente, y sentí una oleada de desesperación invadirme. Debes tener cuidado, hija mía. El pasado puede ser un lugar oscuro. Doña Esperanza se inclinó más cerca, su voz ahora casi un susurro. El dolor es contagioso. Si no tienes cuidado, podrías perderte en la oscuridad. ¿Qué quiere decir?, pregunté confusa. El dolor de la Llorona es el mismo dolor que muchos de nosotros llevamos. Si te lo permites, podrías sentir esa conexión. Pero eso puede ser peligroso. Debes estar preparada para enfrentar lo que venga. Con eso, doña Esperanza me entregó una carta antigua, amarillenta por el tiempo. El papel estaba frágil y al tocarlo, sentí como si estuviera tocando la propia historia de mi familia. Ella me observó mientras la desenvolvía y la curiosidad me consumió. «Esta carta perteneció a tu abuela», dijo ella con una mirada nostálgica. «Habla sobre un amor perdido, sobre el sufrimiento que enfrentó. Léela y ve si encuentras alguna verdad en sus palabras». Con manos temblorosas comencé a leer. La letra era delicada, casi poética, y las palabras parecían danzar ante mis ojos. «Mi amor, qué difícil es enfrentar la soledad. El peso de la tristeza aprieta mi corazón. Siento la ausencia de mis hijos, que fueron arrebatados de mí de manera tan cruel. El dolor que llevo es un eco eterno, y cada día que pasa, me pregunto si algún día podré encontrar paz. Al igual que la Llorona, yo también soy una madre que ha fallado». Mis lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro. El dolor que mi abuela sentía parecía atravesar las generaciones, tocando mi corazón. Yo también sentía ese dolor, y era como si ella me estuviera llamando, convocándome a entender más sobre la historia de mi familia. «Doña Esperanza, mi abuela», comencé a decir, pero la voz me falló. El peso de la revelación era abrumador. «Sí, querida, tu abuela también conoció el dolor, y es por eso que debes tener cuidado. El dolor puede convertirse en un ciclo interminable, y necesitamos romperlo. Debes liberarte, así como ella lo intentó». Miré la carta nuevamente, los ojos llenos de lágrimas. La conexión entre mi abuela y yo parecía más fuerte que nunca. Descubrir que ella también había perdido hijos y enfrentado un amor doloroso me hizo sentir que no estaba sola. El instante en que el dolor se transformó en comprensión fue casi mágico, pero la sombra de Javier se cernía sobre mí como una advertencia constante. «¿Qué puedo hacer para romper este ciclo?», pregunté. La esperanza comenzaba a brotar en mi pecho. Doña Esperanza sonrió, una sonrisa triste, pero al mismo tiempo reconfortante. «Debes enfrentar tus miedos, Valentina. Es necesario que enfrentes la verdad. El primer paso es reconocerte, entender que el dolor no te define, pero que forma parte de lo que eres. A partir de ahí podrás encontrar un camino hacia la libertad». Esas palabras resonaron en mí como un mantra. Miré por la ventana y vi el río serpenteando a lo lejos, reflejando los últimos rayos de sol. Sentía que una parte de mí estaba inmersa en esa agua, perdida y esperando ser encontrada. «Gracias, doña Esperanza», murmuré, decidida. «Buscaré esa libertad». Mientras salía de su casa, con la carta aún en mis manos, sentía que estaba a punto de embarcarme en un viaje que cambiaría mi vida. El lamento de la Llorona no era solo un llamado, era un testimonio del dolor que muchas mujeres cargaban, y yo estaba lista para enfrentar eso. Necesitaba saber si la leyenda era real y qué podía enseñarme sobre mí misma y sobre el dolor que compartía con mi abuela. A cada paso hacia el río sentía que la conexión con el pasado se intensificaba. Estaba a punto de descubrir no solo la verdad sobre la Llorona, sino también lo que significaba ser mujer, ser madre y, sobre todo, ser fuerte en medio del dolor. Sentada en la pequeña mesa de madera de mi casa, con la luz del sol filtrándose por las ventanas polvorientas, reflexionaba sobre las historias que rodeaban a la Llorona. El pueblo,
con sus calles de tierra y casas coloridas, parecía tan distante de cualquier leyenda, pero yo sabía que el dolor y el sufrimiento eran muy reales. La primera vez que escuché su lamento, estaba en la orilla del río, y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quería ella? ¿Qué tenía yo que ver con eso? Decidí que necesitaba entender más sobre esa historia que atormentaba las noches de mi pueblo. Me levanté, con la carta de mi abuela aún en mis manos, y fui hasta la biblioteca pública, un lugar pequeño y acogedor, repleto de libros antiguos que guardaban secretos de generaciones pasadas. Al entrar, fui recibida por doña Rosa, la bibliotecaria, que me miró con curiosidad. «Valentina, querida, ¿tú aquí de nuevo?» «¿Qué buscas hoy?», preguntó con una sonrisa amable. «Estoy buscando información sobre La Llorona. Algo me dice que tiene que ver con mi familia», respondí, sintiendo que esas palabras tenían un peso mayor de lo que imaginaba. Doña Rosa frunció el ceño, como si estuviera considerando la gravedad de lo que había dicho. «Ah, La Llorona. Una historia triste, realmente. Muchas madres le temen, pero pocos conocen la verdad. Ven, tengo algunos libros que pueden ayudarte». Me dirigí hacia la estantería donde doña Rosa tomó un volumen polvoriento. «Aquí, este libro habla sobre las leyendas de nuestra región. La Llorona es una de las más antiguas. Dicen que busca a madres que fallaron en proteger a sus hijos». «Lo sabes, ¿verdad?», dijo entregándome el libro. La cubierta estaba desgastada, pero lo abrí con cuidado. Las páginas estaban llenas de ilustraciones sombrías e historias trágicas. A medida que leía, me di cuenta de que el dolor de La Llorona no era solo suyo, sino de muchas mujeres que, como yo, llevaban cicatrices invisibles. Una historia en particular llamó mi atención. Una mujer llamada María, que había perdido a sus hijos en un accidente y en su dolor se transformó en el espíritu que ahora vagaba por la orilla de los ríos. «Valentina, ¿estás bien?». Doña Rosa interrumpió mis pensamientos. «Sí, solo pensando», respondí, con la voz entrecortada. «La historia de María es tan dolorosa. No puedo imaginar lo que pasó». «Sí, querida. El dolor es algo que une a muchas mujeres. Lo importante es aprender de eso y no repetir los errores del pasado», dijo, con una mirada comprensiva. «Tienes que cuidarte, Valentina». Asentí, pero la verdad es que me sentía atrapada en un ciclo de dolor similar al de María. La conexión entre nosotras crecía a medida que descubría más sobre la historia de La Llorona. Fui a casa con la mente llena de nuevos pensamientos y emociones. ¿Qué podía hacer para romper este ciclo? La pregunta resonaba en mi cabeza. Esa noche no pude dormir. La imagen de la figura femenina emergiendo de las aguas del río danzaba en mi mente. El dolor de La Llorona parecía entrelazarse con el mío. Me levanté y fui al diario de mi abuela, guardado en un rincón de la sala. Lo había leído antes, pero no había percibido la profundidad de sus palabras. «Querida Valentina», leí en voz alta en la oscuridad, «la vida está llena de elecciones. Algunas son buenas, otras no tanto. El amor puede ser un refugio o una prisión. A veces, las mujeres se pierden en lo que creen que es amor, cuando en realidad es dolor disfrazado». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi abuela también había vivido una relación abusiva. El diario continuaba, describiendo a un hombre que prometió amor, pero que solo trajo sufrimiento. No estaba sola en esta lucha. El peso del pasado me envolvía, y me di cuenta de que el ciclo de dolor que temía no era solo mío, sino una herencia que llevaba conmigo. «¿Cómo pudiste soportar esto, abuela?», murmuré para mí misma. «¿Cómo no rompiste esta cadena antes que yo?». Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. La conexión con La Llorona se volvía cada vez más intensa. Me daba cuenta de que, al igual que ella, tenía la oportunidad de cambiar mi destino.
El espíritu errante que buscaba consuelo en otras madres podría ser la clave para mi liberación. Necesitaba romper este ciclo de dolor y sufrimiento. A la mañana siguiente, la luz del sol penetró por las ventanas y me di cuenta de que la respuesta estaba dentro de mí. La historia de La Llorona no era solo una leyenda, era una advertencia. Mi abuela, María y yo éramos todas parte de una narrativa mayor, y yo tenía el poder de reescribir el final. Decidí que necesitaba hablar con doña Esperanza nuevamente. Ella parecía entender las leyendas y los secretos que rodeaban a las mujeres del pueblo. Cuando llegué a su casa, la encontré sentada a la sombra de un árbol y una sonrisa iluminó su rostro. «Valentina, querida mía, ¿qué te trae aquí nuevamente?», preguntó, su voz dulce y acogedora. «Doña Esperanza, leí sobre La Llorona y descubrí algunas cosas sobre mi abuela. Siento que hay una conexión entre nosotras y me gustaría saber más. ¿Qué puede decirme sobre ella?», pedí, ansiosa por escuchar sus palabras. Ella me miró con una expresión seria, como si estuviera reflexionando sobre lo que debía decir. «La historia de La Llorona es trágica, Valentina. Muchas mujeres se han perdido en su dolor. Hay que tener cuidado al lidiar con los fantasmas del pasado. Pueden consumirnos si no tenemos cuidado. Quiero entender, quiero romper este ciclo», declaré, sintiendo una determinación crecer dentro de mí. Doña Esperanza sonrió, pero había una tristeza en su mirada. «Para eso necesitas hacer las paces con tu pasado. Tu abuela sufrió, pero no necesitas seguir el mismo camino. El dolor puede transformarse en fuerza». «¿Cómo puedo hacer eso?», pregunté, con el corazón acelerado. Ella dudó por un momento, luego dijo: «Hay un ritual que muchas mujeres realizan para encontrar paz. Es un símbolo de amor y pérdida, algo que puedes ofrecer a La Llorona, pidiéndole que te libere de tu dolor. Así, podrás liberarte de tu propio sufrimiento». «¿Un ritual? ¿Qué debo hacer?», pregunté, intrigada. «Debes recoger flores, aquellas que representen el amor y la pérdida. Luego, en la orilla del río, debes cantar una canción que tu abuela solía entonar. Esto puede ayudar a crear un lazo entre tú y el espíritu, dándote la oportunidad de liberarte», explicó doña Esperanza. Le agradecí y con la mente llena de pensamientos, fui en busca de las flores. Mientras caminaba, las palabras de doña Esperanza resonaban en mi mente. La idea de romper el ciclo de dolor me llenaba de esperanza. Podría ser el cambio que mi familia necesitaba. La conexión con La Llorona me guiaba y con cada paso sentía que mi historia estaba a punto de cambiar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un profundo naranja, mientras me encontraba atrapada en un laberinto de pensamientos oscuros. La pelea con Javier aún resonaba en mi mente, sus palabras cortantes reverberando como una canción triste que no podía dejar de sonar. Había intentado confrontarlo, pero con cada argumento que planteaba, él respondía con un ataque más cruel, como si su intención fuera desmantelar cualquier rastro de coraje que aún pudiera tener. El recuerdo de su furia me hacía sentir un nudo en el estómago, y la única salida que podía visualizar era la orilla del río. Caminé apresurada, con los pies descalzos tocando la tierra fría, y cada paso me alejaba del pueblo, de Javier y de la vida que llevaba. El río siempre fue un refugio para mí, un lugar donde el agua fluente podía llevarse las preocupaciones y los dolores. Al acercarme a la orilla, el sonido de la corriente me envolvió, y me dejé caer sobre la hierba húmeda, sintiendo cómo la tristeza se mezclaba con la frescura de la brisa nocturna. Miré la superficie del agua, donde la luz del crepúsculo reflejaba mi desolación. «No sé cómo salir de esto», susurré para mí misma, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. El lamento distante que había oído antes parecía más fuerte ahora, como si la propia naturaleza estuviera respondiendo a mi sufrimiento. La sensación de estar siendo llamada me intrigaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Me levanté, decidida a seguir ese sonido, a descubrir de dónde venía. Caminé por la orilla,
con la mente en tumulto. ¿Qué quieres de mí?, pregunté en voz alta, pero solo el eco de mi propia voz respondió. Fue entonces cuando recordé las historias que las mujeres mayores del pueblo contaban sobre la Llorona, la mujer que lloraba por sus hijos perdidos y que vagaba por las orillas de los ríos, un espíritu atormentado en busca de consuelo. Me pregunté si esa leyenda podría ser la clave para mi libertad. Tal vez debería buscar ayuda, murmuré, decidida a buscar a las ancianas que conocían las tradiciones de nuestra cultura. Si la Llorona realmente existía, tal vez ellas sabrían cómo podría conectarme con ella, cómo podría, de alguna manera, aliviar el dolor que ambas sentíamos. Al día siguiente, fui a la casa de doña Esperanza, una de las más sabias del pueblo. Me recibió con una mirada preocupada, como si pudiera sentir la angustia que traía conmigo. «Valentina, hija mía, ¿qué ha pasado?», preguntó, su voz suave como una canción de cuna. «Necesito saber sobre la Llorona», respondí, sintiendo el peso de mis palabras. «Siento que me llama, pero no entiendo por qué». Doña Esperanza frunció el ceño y un silencio pesado se cernió entre nosotras. La Llorona no es una figura a la que se deba invocar sin cuidado. Lleva un dolor profundo, y aquellos que se conectan con ella deben estar preparados para enfrentar sus propios lamentos. «No tengo miedo», dije, aunque la verdad era que mi corazón latía acelerado. «Solo quiero entender». Ella suspiró y se levantó, buscando algo en una vieja caja de madera. «Si realmente deseas saber, debes conocer también el pasado de tu familia. Aquí tienes una carta que perteneció a tu abuela. Puede contener secretos que necesitas entender». Tomé la carta con las manos temblorosas, sintiendo la textura envejecida del papel entre mis dedos. «Gracias, doña Esperanza. Léela con cuidado, Valentina. El pasado puede ser una carga pesada, pero también puede traer luz al presente. No olvides quién eres». Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras leía la carta en silencio. Las palabras revelaban una historia de amor perdido y dolor. Mi abuela había sufrido una pérdida inimaginable. Sus hijos fueron trágicamente arrebatados en un accidente. Era como si su historia reflejara el dolor de la Llorona. No podía evitar la conexión que sentía. Ambas éramos mujeres marcadas por tristezas que nos consumían. «¿Por qué le sucedió esto a ella?», pregunté a doña Esperanza con la voz entrecortada. «Porque el dolor es un ciclo que se repite, querida mía. El dolor de tu abuela puede estar ligado a tu propia historia. Debes entender que lo que ocurrió en el pasado puede influir en el presente. Y tu lucha contra Javier puede ser más que una simple cuestión personal». Esas palabras se arraigaron en mí. No estaba solo luchando contra un hombre. Estaba enfrentando un ciclo de dolor que se extendía por generaciones. Decidí que necesitaba saber más y me adentré en la historia de la Llorona en busca de respuestas. Las viejas leyendas hablaban de madres que fallaron en proteger a sus hijos, y comencé a ver mi propio reflejo en la trágica historia del espíritu. Mientras investigaba, encontré un diario de mi abuela escondido en una caja de recuerdos. Las páginas amarillentas contaban sobre su relación con un hombre que la maltrataba, un eco de lo que yo vivía con Javier. Cada palabra parecía perforar mi corazón y me di cuenta de que su dolor no era solo una historia olvidada, era una advertencia, un aviso de que no podía continuar en este ciclo. Esa noche, el peso del pasado se volvió casi insoportable. Miré hacia el río desde mi ventana, el agua brillando bajo la luz de la luna, y sentí que necesitaba volver. Necesitaba entender el dolor de la Llorona y tal vez, de alguna manera, liberarme también. Con el corazón acelerado, me puse un vestido sencillo y caminé hasta la orilla del río. La brisa ligera acariciaba mi rostro y al llegar a la orilla, los recuerdos de todo lo que había leído y escuchado me invadieron. Estaba a punto de confrontar no solo al espíritu, sino también al dolor que llevaba dentro de mí. «Si estás aquí, la Llorona, te necesito», murmuré, sintiendo que el lamento familiar resonaba en mi corazón. «Estoy perdida y no quiero repetir los errores del pasado. Muéstrame cómo romper el ciclo». El lamento parecía más cercano,
casi como si la propia agua estuviera respondiendo a mi llamado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero ya no había espacio para el miedo. Necesitaba entender, necesitaba buscar la verdad y enfrentar lo que estaba por venir. Con cada palabra que pronunciaba, sentía la presencia de algo más grande, algo que me conectaba con todas las mujeres que vinieron antes de mí. Era hora de enfrentar el dolor, no solo el mío, sino el de todas aquellas que habían sufrido antes que yo. La noche caía sobre el pueblo como un manto pesado, y el brillo de la luna parecía danzar sobre las aguas del río, reflejando una belleza que no podía sentir. Mi corazón latía con ansiedad mientras caminaba hacia la orilla del río, el mismo lugar que se había convertido en mi refugio y mi tormento. Las palabras de Doña Esperanza resonaban en mi mente como un mantra que me guiaba. La Llorona busca consuelo, pero también busca redención. Me senté en la hierba húmeda y tomé la flor que había recogido antes, una pequeña margarita, delicada y blanca. «Nos ayudas a recordar», murmuré a la flor, como si pudiera entender la profundidad de lo que estaba a punto de hacer. «Pero también nos ayudas a olvidar». La brisa ligera susurraba entre los árboles, como si la naturaleza me estuviera alentando a seguir adelante. «Necesito hacer esto», me dije a mí misma, con la voz temblorosa. No solo por mí, sino por ella. El lamento de la Llorona aún resonaba en mi mente, una melodía triste que me atraía, no solo hacia el agua, sino hacia el dolor compartido. No quería que su dolor fuera en vano, así como el mío no podía serlo. Y, de alguna manera, sentía que este ritual podría ser la respuesta a ambos sufrimientos. Con cuidado, comencé a disponer los objetos que había traído: flores, una pequeña vela y un trozo de tela blanca que había encontrado en el altar de mi abuela. Cada objeto tenía un significado especial. Las flores representaban la belleza que aún existía en medio del sufrimiento. La vela simbolizaba la luz que deseaba traer a la oscuridad, y la tela era un lazo entre yo y mi ascendencia. «Soy más que mi dolor», dije en voz alta como un juramento. «Soy hija de una mujer fuerte y no voy a dejarme hundir». Mientras el agua del río reflejaba el brillo de la luna, comencé a montar el altar improvisado. «Si hago esto, tal vez ella pueda encontrar la paz que tanto desea», pensé, sintiendo un peso creciente en mi corazón. Y quién sabe, yo también. La idea de sacrificar algo que tanto amaba me provocaba un nudo en la garganta, pero sabía que debía seguir adelante. «Por favor, la Llorona», murmuré mirando la superficie del agua, «ven a mí, quiero escucharte». Las palabras salieron como un susurro, cargadas de un deseo profundo de conexión. Recordé las historias que Doña Esperanza contaba, sobre cómo el espíritu vagaba en busca de consuelo y comprensión. «Yo también soy una mujer perdida, al igual que tú», continué, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. «Ambas estamos atrapadas en un pasado que no sabemos cómo cambiar». Me acordé de la pelea con Javier, de cómo me hizo sentir insignificante, como si mi dolor no tuviera valor alguno. «No quiero que esto continúe», afirmé, decidida. «No quiero que nadie más sufra como yo he sufrido». El lamento de la Llorona resonaba más fuerte ahora, como si ella me estuviera escuchando, como si el eco de su propia historia se estuviera entrelazando con la mía. Con las flores dispuestas cuidadosamente, encendí la vela, observando la llama temblorosa bailar con la brisa. «Que esta luz represente la memoria de las vidas que hemos perdido», dije, con la voz firme. «Que guíe a nuestros espíritus perdidos hacia la paz». Las llamas proyectaban sombras largas sobre el suelo, y cerré los ojos por un momento, permitiendo que la tristeza se mezclara con la esperanza. «Si puedes escucharme, la Llorona, te prometo que no soy como aquellos que te hirieron», declaré, sintiendo que la conexión entre nosotras se intensificaba. «Quiero ayudarte a encontrar la paz». El lamento se transformó en un susurro suave, como si el propio río estuviera respondiendo. «Soy Valentina», dije, abriendo los ojos. «Y también soy madre, aunque no tenga hijos.
Soy una mujer que lleva el dolor de tantas otras. Con cada palabra, el peso que sentía parecía disiparse, como si el acto de compartir mi sufrimiento me estuviera liberando. «No estás sola», murmuré, con la voz quebrada. «Juntas podemos encontrar la salida de este ciclo de dolor». El río parecía latir a mi alrededor, y la luna iluminaba el agua como un faro. «Me gustaría saber más sobre ti, La Llorona», hablé, mirando fijamente las aguas oscuras. «Cuéntame tu historia, porque quiero entender». Una oleada de emoción atravesó mi cuerpo y me sentí más cerca del espíritu que nunca. El lamento se transformó en un canto melancólico, una canción que resonaba en mis venas. «Por favor, ven a mí», supliqué, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. «Vamos a ayudarnos». Sabía que estaba a punto de cruzar una línea invisible, pero la necesidad de romper con el dolor era más fuerte que cualquier temor. La conexión con La Llorona me envolvía como un abrazo frío, pero reconfortante. «No soy tu enemiga», aseguré. «Quiero liberarte». La brisa se hizo más fuerte, y el agua del río comenzó a agitarse ligeramente, como si estuviera respondiendo a mi llamado. «¿Qué puedo hacer por ti?», pregunté, con la voz temblorosa. «Dímelo, y lo haré». El lamento se intensificó, y supe que estaba a punto de tocar algo profundo, algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre. «Voy a romper el ciclo», afirmé, decidida. «No dejaré que el dolor continúe repitiéndose». La vela tembló, y la luz danzaba al ritmo de la corriente. «Juntas podemos encontrar una salida a la oscuridad». Estaba lista para enfrentar cualquier cosa, incluso si eso significaba confrontar los demonios que me acechaban. Mientras el río seguía fluyendo, sabía que estaba a punto de entrar en un territorio desconocido. El llamado de La Llorona era más fuerte ahora, y estaba dispuesta a seguirlo, no solo por mí, sino por todas las mujeres que vinieron antes que yo. «Que nuestro dolor se transforme en libertad», declaré, con la voz firme. «Que podamos encontrar la paz, finalmente». En el silencio de la noche, la suave brisa susurraba entre los árboles, mientras me preparaba para el ritual. La luz de la luna iluminaba mi camino hacia el río, como si el propio destino me estuviera guiando. Mi corazón latía en un ritmo frenético, mezclando miedo y esperanza. Lo que estaba a punto de hacer no era solo por mí, era por La Llorona, por su dolor y sobre todo, por un futuro que aún no sabía si tendría. Las flores que había recogido estaban dispuestas a mi alrededor, cada una simbolizando una parte de mi viaje: amor, pérdida, nostalgia. Esas flores fueron traídas de mi pequeño jardín y cada pétalo tenía una historia que contar. Mientras las miraba, recordé a mi abuela, la canción que solía entonar en momentos de tristeza. Era una melodía que hablaba de amor eterno, de lamentos y de promesas rotas. Inspirando hondo, me preparé para cantar. «Espero que me escuches», murmuré al viento, sintiendo la presencia del espíritu acercarse. «No vengo aquí para herirte, sino para entender». El agua del río parecía vibrar con mi voz. Con cada nota que salía de mis labios, se formaba una sensación de conexión profunda. La canción resonaba en la noche, y podía sentir que La Llorona estaba allí, escuchando. El lamento que antes era distante ahora se convertía en parte de mi propia melodía, una sinfonía de dolor y anhelo. «Por favor, La Llorona, escúchame», grité, mi voz mezclándose con el murmullo de las aguas. «Sé que sufres. Yo también sufro».
Y entonces, como si la propia noche estuviera respondiendo a mi llamado, las aguas comenzaron a agitarse. Una figura femenina emergió lentamente, como si se estuviera liberando de las profundidades del río. Sus ojos eran tristes, llenos de un dolor que apenas podía comprender. Era como si estuviera mirando el reflejo de mi propio sufrimiento, y la conexión se volvió palpable. ¿Quién eres tú? Su voz era un eco distante, como si hablara desde un lugar muy lejano, pero yo la entendía. ¿Por qué me llamas? Soy Valentina, respondí con la voz temblando. Estoy aquí porque siento tu dolor. Estoy atrapada en un ciclo de sufrimiento, al igual que tú. Quiero ayudar. Ella dudó, con los ojos fijos en mí, como si buscara algo en mi mirada. El lamento que antes la rodeaba ahora se transformaba en una expresión de curiosidad. No puedes ayudarme, dijo la Llorona, su voz ahora más cercana, como una brisa suave que acariciaba mi rostro. Mi sufrimiento es eterno. Soy una madre que falló. No puedes cambiar eso. Pero no quiero repetir tus errores, supliqué, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. No quiero que mi historia termine como la tuya. Estoy dispuesta a luchar, por mí y por ti. Podemos encontrar la paz juntas. Ella se acercó, y pude ver que su vestido, a la vez etéreo y pesado, parecía hecho de agua y sombras. Su barbilla estaba levantada con dignidad, pero había una fragilidad en sus ojos que me hizo querer protegerla. ¿Crees que puedes escapar del destino que te fue impuesto? El amor es traicionero, y el dolor se aferra a nosotros como un remordimiento que nunca nos deja ir. No estoy aquí para aceptar el dolor, respondí firme. Quiero romper esta cadena. Quiero que sepas que no estás sola. Siento tu dolor y quiero que encuentres la paz que mereces. La figura de la Llorona vaciló. Su mirada se suavizó por un breve momento. Eres valiente, Valentina, más valiente de lo que yo fui. Pero ten cuidado. El amor puede ser un veneno. Estoy dispuesta a enfrentarlo, declaré, sintiendo una ola de determinación crecer dentro de mí. No necesitas cargar este peso sola. Podemos liberarnos, una de la otra y de nuestros pasados. Ella vaciló, su expresión cambiando de incertidumbre a un atisbo de esperanza. ¿Realmente crees que es posible? ¿Que puedo encontrar la paz? Su pregunta me hizo sentir un nudo en el estómago. El dolor que la Llorona cargaba era profundo y podía ver la batalla que luchaba dentro de sí misma. Quiero creer, respondí, con la emoción casi ahogándome. Pero necesitamos hacerlo juntas. Tienes que mostrarme cómo. La figura ante mí parecía desvanecerse en lágrimas, un lamento que resonó en el aire. No tengo más fuerzas, admitió con la voz quebrada. Soy un eco de lo que solía ser, un espíritu perdido. No puedo retroceder. Pero puedes ayudarme a no convertirme en lo que tú te has convertido, dije con urgencia en mis palabras. No quiero seguir tu camino. Por favor, la Llorona, ayúdame a romper este ciclo de dolor. Las aguas del río comenzaron a brillar y la figura de la Llorona parpadeó a la luz de la luna. Pude sentir su lucha interna y mi corazón se rompió al verla tan perdida. Si tú lo logras, Valentina, si realmente lo logras, tal vez yo pueda finalmente encontrar la paz, murmuró, casi inaudible, como si la propia esperanza temiera manifestarse. Entonces, vamos juntas, exclamé, extendiendo la mano hacia ella. Vamos a liberarnos. No quiero que tu dolor sea el mío. Cambiemos la narrativa. Mereces encontrar la luz nuevamente. Ella vaciló una vez más, pero sus ojos encontraron los míos, y en ese momento supe que estaba escuchando. El lamento que antes era un canto de desesperación, ahora se transformaba en un llamado, un eco de un entendimiento compartido. Ambas éramos mujeres que habían amado profundamente, que habían sufrido inmensamente, pero
A diferencia de ella, yo aún tenía la oportunidad de cambiar mi destino. Y, en ese instante, la conexión entre nosotras se fortaleció, como si los hilos del destino se estuvieran entrelazando. «Lo intentaré, Valentina», dijo la Llorona, sus palabras cargadas de una tristeza que cortaba el corazón. «Pero recuerda, el dolor es una compañera constante. Nunca lo subestimes». «No lo olvidaré», respondí, con la determinación pulsando en mis venas. «Pero no puedo hacerlo sola. Vamos juntas, la Llorona. Vamos a encontrar la paz». Y así, en ese momento de vulnerabilidad y coraje, las aguas del río reflejaron no solo nuestros dolores, sino también una nueva esperanza de redención. La niebla de la noche envolvía el río como un manto, y el agua centelleaba bajo la luz de la luna, reflejando un brillo etéreo que parecía llamarme. El lamento de la Llorona resonaba en mis oídos, ahora más cercano, más intenso. Estaba allí, a la orilla del agua, con el corazón acelerado y el alma en agonía. Era como si el espíritu estuviera esperándome, como si sintiera el dolor que llevaba dentro de mí. La presencia de la Llorona era palpable, y podía sentir su desesperación, su profunda tristeza. La brisa suave parecía susurrar secretos antiguos, y mientras me preparaba para el ritual, una mezcla de miedo y coraje pulsaba en mis venas. «No soy una madre, la Llorona», murmuré, con la voz casi en un susurro, «pero entiendo el dolor de perder. Entiendo el dolor de no ser suficiente». Y entonces, como si hubiera escuchado mis palabras, la figura femenina comenzó a emerger de las aguas. Sus ojos, profundos y tristes, reflejaban una eternidad de sufrimiento. La mujer era a la vez hermosa y aterradora, su expresión un retrato de dolor que hablaba más que 1000 palabras podrían. «Valentina», me llamó, su voz suave como un lamento. «No sabes la profundidad de mi dolor». Sentí que mi corazón se encogía al oír mi nombre. «La Llorona», la llamé, con la voz temblando. «Estoy aquí, quiero entender, quiero ayudar». La figura vaciló por un momento como si estuviera evaluando mi sinceridad. «¿Ayudar? No puedes ayudar a alguien como yo. Soy la madre que falló. Soy el eco del lamento que nunca cesará. Pero no quiero repetir los errores del pasado», hablé, mientras la determinación comenzaba a apoderarse de mí. «No quiero que mi vida se convierta en un ciclo de dolor. Quiero romperlo. Quiero que sepas que lo entiendo». La Llorona inclinó la cabeza, sus ojos profundos penetrando en mi alma. «No puedes entender. No sabes lo que es perder a un hijo, lo que es llevar el peso de la culpa por toda la eternidad». Sus palabras eran como cuchillos afilados, y podía sentir la verdad en ellas. «Llevo el dolor de mi fracaso todos los días. El dolor es tan intenso que muchas veces me pregunto si alguna vez podré encontrar la paz. No soy madre, pero conozco el dolor del abandono, de la traición y de la impotencia», repliqué, con la emoción desbordándome. «Conozco lo que es vivir con miedo, lo que es estar atrapada en una relación que sofoca tu alma. No quiero que esto me suceda a mí. No quiero que esto suceda a las próximas generaciones». La figura de la Llorona parecía vacilar, y me di cuenta de que había una debilidad en su dolor. «No puedes cargar con el peso de tu pasado, Valentina. No puedes dejar que te defina. Debes elegir la libertad, incluso cuando eso signifique dejar atrás a aquellos que amas». «Quiero romper este ciclo», declaré, sintiendo la fuerza en mi propia voz. «Te prometo que no seré como tú. No dejaré que el dolor me consuma. Quiero ser fuerte. Quiero ser libre». Ella me miró, y por un breve momento vi un atisbo de esperanza en sus ojos. «Tienes coraje, Valentina, coraje que yo no tuve, pero la libertad no viene sin sacrificios. El camino será difícil. Necesitarás enfrentar tus demonios». «El dolor no me detendrá», afirmé, con una firmeza que sorprendió hasta a mí misma. «No quiero vivir con miedo. Basta de sentirme impotente. Basta de permitir que el pasado dicte mi futuro». La Llorona parecía acercarse, sus manos extendidas,
como si quisiera tocar mi rostro, pero dudaba. Eres fuerte, pero no olvides que el dolor es una compañera persistente. Puede volver cuando menos lo esperes. ¿Qué harás cuando eso suceda? Lucharé, respondí, sintiendo una oleada de determinación inundar mi ser. Prometo que no seré como tú. No permitiré que este dolor me defina. Lucharé por mí misma y por todas las mujeres que vinieron antes que yo. Y en ese momento la figura de la Llorona pareció brillar, como si un poco de su dolor se disipara. Si realmente deseas romper el ciclo, entonces necesitas hacerlo por ti misma. El dolor puede ser una prisión, pero la libertad es una elección. La observé, sintiendo la gravedad de sus palabras. ¿Pero qué hay de ti? ¿Y tu lamento? ¿Cómo encontrarás la paz? La Llorona vaciló, y por un instante pude ver la fragilidad detrás de su fuerza. La paz es una búsqueda eterna, Valentina. Yo también necesito liberación, pero eso no puede suceder hasta que alguien esté dispuesto a enfrentar lo que yo no pude. Entonces lo haré, prometí. Enfrentaré lo que tú no pudiste. No dejaré que el dolor me consuma. Lucharé por las dos. Ella me miró, y los ojos tristes comenzaron a brillar con una luz tenue. Si cumples tu promesa, tal vez algún día yo también pueda encontrar un poco de paz. Pero recuerda, Valentina, el dolor puede ser tanto un recuerdo como un eco. Elige sabiamente. Y con eso, la figura comenzó a desvanecerse, sus manos disolviéndose en el agua. Sentí que el lamento se intensificaba, pero había una diferencia ahora. Era como si, al prometer a la Llorona que rompería el ciclo de dolor, yo también me estuviera liberando de mis cadenas. No soy tú, murmuré para mí misma, mientras la figura desaparecía en las profundidades del río. Y no lo seré. La noche estaba en silencio, pero dentro de mí, una tormenta de emociones hervía. El dolor seguía presente, pero ahora también había una llama de esperanza. Podría no saber lo que el futuro me deparaba, pero sabía que estaba lista para luchar, y esa era la primera vez en mucho tiempo que me sentía verdaderamente viva. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja profundo, mientras caminaba de regreso al pueblo. Cada paso que daba parecía pesar más, como si el aire a mi alrededor estuviera cargado de tensiones no resueltas. El recuerdo del lamento que había escuchado en la orilla del río aún resonaba en mi mente, un llamado que no podía ignorar. Era como si la Llorona, la figura fantasmal que atormentaba las noches de los habitantes del pueblo, estuviera susurrando secretos de dolor y pérdida, los cuales ahora sentía profundamente. Pero tenía un objetivo claro: necesitaba liberarme de Javier. Al llegar a casa, el silencio era opresivo. El ambiente estaba tan cargado como mi corazón. Sabía que Javier estaba en casa, probablemente esperándome, y la idea de enfrentarlo me ponía nerviosa. La última pelea había sido horrible, y las crueles palabras que lanzó aún dolían en mis recuerdos. «Eres inútil», dijo, como si cada sílaba fuera un golpe. Me miré en el espejo, intentando reunir coraje. La mirada en mis propios ojos me decía que no era esa mujer frágil que él quería que fuera. Yo era más, tenía que ser más. Con el corazón acelerado, entré en la pequeña sala que servía como nuestro hogar. «Valentina», llamó, su voz sonando como un trueno que impregnaba el aire. «¿Dónde has estado? No puedes simplemente salir así, sin avisar». «Fui al río», respondí, intentando mantener mi voz firme, pero la duda se infiltró en mis palabras. Necesitaba un tiempo sola. Se levantó del sofá, sus ojos oscuros centelleando de ira. ¿Sola? Sabes muy bien que no puedes estar sola. Siempre te metes en problemas cuando lo haces. No me estoy metiendo en problemas, Javier. Estoy intentando encontrar una manera de lidiar con todo esto, dije, gesticulando hacia las paredes que parecían cerrarse a mi alrededor. No puedo seguir así. ¿Así cómo? ¿Quieres que te deje? ¿Crees que puedes vivir sin mí? Se acercó, imponiendo su presencia,
y podía sentir el miedo apoderándose de mí. No vas a ir a ninguna parte, Valentina. No olvides quién eres y a quién perteneces. Pertenecer a ti no es lo que quiero, dije, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. No soy tu propiedad, Javier. Oh, pero sí lo eres, susurró con un tono amenazador. Nadie más te querrá, Valentina. Eres frágil y soy el único que lo sabe. La forma en que lo dijo hizo que mi estómago se revolviera. El hombre que amaba, o al menos quien pensaba que amaba, se estaba revelando como un monstruo. El ambiente en la sala se volvió insoportable y sabía que necesitaba actuar. Voy a liberarme de ti, afirmé, con la voz más fuerte de lo que esperaba. Hoy es el día en que digo basta. Rió, una risa fría y cortante. ¿Crees que puedes simplemente levantarte e irte? No tienes a dónde ir, Valentina. Estás atrapada aquí conmigo. Esas palabras me golpearon como una puñalada. Pero en lugar de dejarme paralizada, una ola de determinación creció dentro de mí. No podía seguir viviendo con miedo. No soy como tu abuela, Javier. No seré la mujer que acepta el dolor y el sufrimiento en silencio. No voy a dejar que me destruyas. ¿Destruir? Estás exagerando. Solo tengo que mantenerte en línea. Me necesitas, dijo, acercándose aún más, su rostro ahora a pocos centímetros del mío. Y lo sabes. No, no te necesito. Lo único que necesito es el coraje para alejarme y encontrar mi propia vida, la vida que me robaste. Cada palabra que decía me daba más fuerza, más claridad. Finalmente veía la verdad. Lo que más temía era la posibilidad de liberarme. No puedes hacer eso, gruñó. Sus ojos se entrecerraron en una mezcla de ira y frustración. Soy tu único apoyo, Valentina. Si me dejas, estarás sola y nadie te cuidará. Prefiero estar sola que contigo, declaré, sintiendo que cada palabra me liberaba un poco más. El miedo comenzó a disiparse y una valentía inesperada comenzó a tomar su lugar. Comencé a caminar hacia la puerta, decidida a salir de esa prisión emocional. «No vas a ninguna parte», gritó, colocándose frente a mí, bloqueando el camino. «Vas a arrepentirte de esto». «No te atrevas a tocarme, Javier», dije, intentando mantener la voz firme. «Si me tocas, llamaré a la policía». Él dudó, pero sus ojos aún ardían con una ira incontrolable. «No tienes el valor», desafió, pero había una debilidad en su postura. Sabía que estaba cambiando y eso lo ponía nervioso. «Tengo más valor del que imaginas», respondí, y, por un momento, la tensión entre nosotros fue palpable. Podía sentir la energía de la sala cambiar, como si el aire estuviera cargado de electricidad. «Me estoy liberando de ti, y nada me va a detener. Te arrepentirás de esto, Valentina. Haré tu vida un infierno», dijo, su voz ahora más baja, pero llena de amenazas. «Amenázame todo lo que quieras, Javier. Ya no te tengo miedo. A partir de ahora, voy a vivir mi vida, y tú no vas a ser parte de ella», dije, atravesándolo, decidida a no mirar atrás. Cada paso que daba hacia la libertad me hacía sentir más viva, más fuerte. Salí de casa y cerré la puerta detrás de mí, sintiendo una ola de alivio y un nudo en el estómago. Comenzaba a ver la luz al final del túnel y la oscuridad que antes me rodeaba parecía estar disipándose. El río me estaba llamando nuevamente y sabía que necesitaba volver allí. Era el lugar donde podría encontrar respuestas, donde podría conectarme con la Llorona y quizás entender cómo romper este ciclo de dolor que me rodeaba. Esa noche, mientras caminaba por las calles del pueblo, la luna llena iluminaba mi camino. No sabía lo que el futuro me reservaba, pero algo era seguro. No volvería a ser la Valentina que él quería que fuera. Era más fuerte de lo que él jamás podría imaginar, y estaba decidida a encontrar mi verdad, aunque eso significara enfrentar los fantasmas del pasado. Estaba atrapada en una pesadilla que parecía no tener fin. La casa, que un día fue mi hogar, ahora se había convertido en una prisión,
llena de sombras y ecos de gritos. Javier, con su mirada fría y amenazante, me rodeaba como un depredador. Podía sentir la tensión en el aire, una premonición de que algo terrible estaba a punto de suceder. ¿Realmente crees que puedes escapar de mí, Valentina? Su voz resonó en la sala, como un trueno. Se acercó, su cuerpo moviéndose como un rayo, y me acurruqué en un rincón, la pared fría contra mi espalda. No eres nada sin mí. Recuerda quién eres. Sentí mi corazón acelerarse. Él siempre sabía exactamente cómo golpearme, cómo hacerme sentir incapaz y pequeña. Javier, por favor, solo quiero un poco de paz, supliqué, tratando de encontrar las palabras que pudieran cambiar su mente, pero como siempre, no mostró compasión alguna. ¿Quieres paz? Entonces, ¿por qué siempre estás hurgando en el pasado? ¿Crees que eso te ayudará? Se rió, un sonido vacío y cruel. Eres una tonta, Valentina. Todos tus secretos, todas tus debilidades, las conozco todas. No puedes esconderte de mí. Sus palabras se enroscaron en mi mente como serpientes venenosas. Sabía que tenía razón de alguna manera. Había intentado investigar sobre mi abuela, sobre la Llorona, pero en lugar de encontrar respuestas, descubrí más sobre el dolor que corría por mis venas. La historia que estaba aprendiendo no era solo sobre un espíritu atormentado, sino sobre una línea de mujeres que sufrieron, que fallaron de alguna manera, tal como yo me sentía fallando todos los días. «No sabes nada sobre lo que estoy buscando», grité, la ira y la desesperación desbordándose. «Quiero entender, quiero romper este ciclo». ¿Romper el ciclo? ¿Realmente crees que puedes cambiar algo? ¡Mírate!, señaló en mi dirección, como si yo fuera un ejemplo claro de fracaso. Eres solo una copia de las que vinieron antes que tú, tu abuela, tu madre. Todas fallaron. Tú no eres diferente. Sus palabras eran como cuchillos. No quería creerlo, pero la verdad estaba allí, desnuda y cruda. Me sentía como una marioneta, los hilos del pasado tirando de mí cada vez más hacia abajo. «No soy ellas», grité, pero la duda comenzó a infiltrarse en mi mente. «No soy un fracaso». «Entonces, demuéstralo», dijo, con tono desafiante. «Demuestra que eres diferente. Pero recuerda, Valentina, yo soy tu realidad ahora. No puedes simplemente correr hacia el río y esperar que la Llorona te salve». Dudé, una ola de desesperación me golpeó. ¿Era eso lo que realmente quería? ¿Correr hacia el río y perderme en las aguas como un acto de desesperación? No quería ser otra mujer que se hundía en el dolor. Pero, ¿y si no había otra salida? ¿Qué hacer cuando tu propio mundo se convierte en un laberinto de dolor y miedo? «Solo te estás engañando a ti misma», continuó Javier, mirándome a los ojos como si intentara penetrar en mi alma. «¿Crees que ese espíritu te salvará? A la Llorona no le importas, solo quiere vengarse, y tú solo te estás interponiendo en su camino». «No sabes nada sobre mí», dije, levantando la voz, intentando afirmarme. «Y no sabes nada sobre lo que estoy pasando. Lo que me haces, eso no es amor». «¿Amor?». Se rió de nuevo, pero ahora había una risa amarga en su voz. «¿Crees que lo que siento es amor? Eres una propiedad, Valentina, y las propiedades necesitan ser controladas». Mis manos temblaban. Sabía que necesitaba actuar, necesitaba liberarme. Pero, ¿cómo? La idea de que podría romper este ciclo me parecía tan distante, tan inalcanzable. Y, mientras miraba a Javier, me di cuenta de que él era la encarnación de todos mis miedos. Era la representación de lo que más temía, la repetición del dolor, la continuidad de un legado de sufrimiento. «No soy tu propiedad», dije, mi voz más firme ahora, aunque dentro de mí había un torbellino de emociones. «Soy una mujer y tengo derecho a elegir lo que quiero para mí». Él se acercó aún más, su presencia imponente me sofocaba. ¿Elegir? ¿Qué eliges realmente, Valentina? Solo eliges hacerte daño. Si realmente quisieras cambiar, lo habrías hecho antes. Solo te estás engañando». Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. La ira que había guardado durante tanto tiempo
comenzó a transformarse en una determinación ardiente. No podía permitir que él siguiera controlando mi vida, dictando mi destino. Lo que él decía era una verdad en su mente, pero no tenía por qué ser mi realidad. «Estás equivocado, Javier», dije, mi voz ahora tranquila, pero firme. «Voy a liberarme de ti. No voy a aceptar más esta vida de dolor. No voy a permitir que me manipules más». Él se detuvo por un momento, sorprendido por el cambio en mi tono, pero pronto una expresión de ira se apoderó de su rostro. «Estás bromeando. ¿Realmente crees que puedes dejarme? Te haré arrepentir». Con esas palabras, la tensión en la sala aumentó y sabía que no había vuelta atrás. Necesitaba actuar. «Si me tocas, yo... no sé lo que haré, pero no me quedaré aquí. No puedo más». «No tienes a dónde ir, Valentina», dijo Javier, una sonrisa cruel formándose en sus labios. «Creer que puedes liberarte es solo una ilusión. Me necesitarás y yo siempre estaré aquí». La desesperación me envolvió nuevamente. ¿Qué podría hacer? La idea de correr hacia el río, de perderme en las aguas, empezó a tomar forma en mi mente. «Necesito irme», murmuré, casi para mí misma. «¿A dónde vas?», gritó, pero ya estaba abriendo la puerta. «No puedes simplemente irte así. No vas a ninguna parte». Sentí que el aire se volvía pesado, que cada paso que daba hacia la libertad era una lucha contra cadenas invisibles. Pero sabía que necesitaba intentarlo. Necesitaba ir al río. Necesitaba sentir el agua, la conexión con la Llorona. Era la única esperanza que me quedaba. «Voy al río, Javier», dije, la determinación pulsando en mis venas. «Y no puedes detenerme». Con una última mirada atrás, dejé la casa y corrí. Mientras me alejaba, el dolor y el miedo comenzaron a disiparse, dando lugar a un nuevo deseo, una nueva esperanza. Estaba lista para confrontar mi pasado, para romper el ciclo, y aunque la oscuridad todavía estaba allí, sabía que necesitaba seguir adelante, aunque eso significara enfrentar lo desconocido. La noche estaba pesada, como si el aire estuviera saturado de dolor y desesperación. El sonido del río corría a mi lado, casi como si estuviera susurrando secretos oscuros que apenas podía entender. Con cada paso que daba hacia la orilla del agua, mi corazón latía con una mezcla aterradora de miedo y determinación. Sabía que necesitaba hacer esto. La promesa que le hice a la Llorona resonaba en mi mente. No repetiría los errores del pasado. Tan pronto como llegué al lugar donde había comenzado el ritual, la luna llena iluminó la superficie del agua, reflejando un brillo plateado que parecía bailar con la corriente. Las flores que había recogido estaban dispuestas a mi alrededor, cada una representando una parte del dolor que cargaba. Había traído margaritas que simbolizaban el amor perdido y lirios que representaban la tristeza. Aunque su belleza contrastaba con el peso que sentía en el pecho, sabía que eran esenciales para lo que estaba a punto de hacer. Con las manos temblorosas, sostuve la carta antigua que me dio doña Esperanza. Las palabras de mi abuela aún resonaban en mi mente. El dolor se perpetúa si no se reconoce. La conexión entre yo y la Llorona se hacía más fuerte, como si fuera un hilo invisible que nos uniera. Necesitaba romper este ciclo, no solo por mí, sino también por todas las mujeres que vinieron antes de mí y que sufrieron a manos de hombres como Javier. «Por favor, ayúdame», murmuré, mirando al agua. «No quiero seguir viviendo así. Quiero liberarte y liberarme a mí también». La brisa del río pareció responder a mi súplica y fui tomada por una ola de emoción. Comencé a cantar la canción que mi abuela solía entonar, una melodía suave que hablaba sobre amor, pérdida y esperanza. Mientras mi voz resonaba en la noche, la intensidad del lamento de la Llorona crecía, mezclándose con mi canto. El agua parecía vibrar y pude sentir la presencia del espíritu acercándose, como si se estuviera manifestando a través de la corriente. «Valentina», susurró la voz de la Llorona,
Era una mezcla de dolor y comprensión, como si ella supiera exactamente por lo que estaba pasando. ¿Has venido a buscarme? Sí, respondí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Quiero ayudar. No puedo permitir que tu lamento continúe sin fin. No quiero vivir en el dolor. La figura femenina comenzó a emerger de las aguas, su forma etérea delineándose bajo la luz de la luna. Sus ojos eran profundos, llenos de tristeza y arrepentimiento. No sabes lo que estás pidiendo, dijo. Su voz era un eco distante. El dolor que llevo es eterno y no puedo dejarlo atrás. Pero yo puedo, insistí, sintiendo una ola de valentía dentro de mí. Te prometo que romperé el ciclo. No soy como los demás. No dejaré que el dolor me consuma. En ese momento, un movimiento detrás de mí interrumpió la conexión que estaba formando. Era Javier. Me había seguido, su mirada cargada de ira y posesión. «¡Valentina!», gritó. «¿Qué estás haciendo aquí?». Sentí que mi corazón se aceleraba. La adrenalina subió y mi determinación se deshizo un poco con el miedo que él emanaba. «Javier, por favor, vete. No entiendes lo que está pasando», dije, intentando mantener la calma. «¿Entender? Entiendo muy bien. Estás a punto de cometer un error colosal. ¿Realmente crees que puedes deshacerte de mí?». Se acercó, sus ojos brillando con una furia que conocía muy bien. «No puedes huir de lo que somos». Cuando se acercó aún más, su presencia amenazante parecía sofocar la conexión que había con la Llorona. «No me dejarás». Extendió la mano, agarrando mi brazo con fuerza. «Eres mía, y siempre lo serás». «No», grité, intentando soltarme. «No puedes controlarme más. No soy tu propiedad». El agua detrás de mí parecía agitarse, y la Llorona observaba, su figura alejándose como si estuviera dudosa. Su lamento se volvía más intenso, reflejando mi propia lucha interna. Sentía que el espíritu estaba tan cerca, pero algo se estaba perdiendo en esas palabras de Javier, en su manipulación. Conocía mis miedos, y sus ojos estaban llenos de una crueldad que me paralizó. «No puedes dejarme», repitió Javier, ahora con una voz más baja, casi susurrante. «Si me dejas, haré de tu vida un infierno. Sabes que soy capaz de eso». En ese momento, todos los fantasmas que había enfrentado se volvieron reales nuevamente, y la fuerza de mi determinación vaciló. Miré hacia el río, hacia la Llorona, que parecía llamarme, pero el peso del pasado y del dolor me aprisionaba. Su presencia era sofocante, como una sombra que no me dejaba escapar. «No lo entiendes, Javier. No quiero esta vida más», dije, con la voz quebrada. «Quiero romper el ciclo. No quiero ser como tú». «Entonces, ¿prefieres esta fantasía?». Se rió, una risa cruel que cortó el silencio de la noche. «¿Crees que puedes liberarte? Nunca escaparás de mí». En un impulso de desesperación, decidí que necesitaba ponerle fin a esto, no solo por mí, sino por todas las mujeres que habían sufrido antes que yo. Necesitaba ser fuerte. Con un grito de libertad, me zafé de su mano y corrí hacia el agua. «¡Valentina, no!», gritó, pero no me detuve. El agua fría me envolvió y me sumergí, sintiendo la presión a mi alrededor. El dolor y la tristeza se mezclaban en mi ser, y el lamento de la Llorona se convirtió en un grito de liberación. No sabía qué me esperaba en las profundidades, pero estaba dispuesta a enfrentar lo desconocido. El agua me envolvió, y las visiones de mi abuela, de sus luchas y de la Llorona surgieron en mi mente. «¡Estoy aquí!», grité mentalmente. «Estoy aquí para romper el ciclo». Y entonces, en un último acto de entrega, comencé a dejarme hundir. Las corrientes del dolor y del sufrimiento se volvían más fuertes, y sentí una conexión profunda con la Llorona. Juntas, seríamos un solo lamento, un solo grito de liberación. Pero, en el último segundo, la realidad se impuso de una forma cruel. Sentí una mano tirando de mí hacia arriba, y antes de que pudiera entender, Javier me había empujado hacia las profundidades. El agua me envolvió, y la Llorona observaba, impotente. «¡Valentina!», gritó,
su tono de victoria resonando en las aguas. «Nunca serás libre». Mientras me hundía, vi su figura distante, y el lamento de la Llorona se mezcló con el mío, formando un eco trágico que atravesaba el río. Estaba sumergida, perdida en un ciclo de dolor que parecía no tener fin. La tristeza y la desesperación se convirtieron en una sola entidad, y en el fondo, sabía que no sería solo yo quien sufriría. La escena final se desarrolló en un lamento colectivo, la Llorona llorando por mí mientras me perdía en las aguas oscuras, unidas en un ciclo que no se rompería. El grito se disipó y la oscuridad me envolvió, mostrando que por más que intentáramos, algunos dolores nunca encontrarían paz. Conforme las sombras de la noche se cierran a nuestro alrededor, esta historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una elección que tomar. La oscuridad puede ser aterradora, pero juntos podemos enfrentar nuestros miedos más profundos. Si sentiste un escalofrío recorriendo tu espalda y te envolviste en esta historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos escalofriantes. Deja tu comentario y comparte tus teorías. Pero ten cuidado, pues las tinieblas tienen sus propios secretos. Hasta la próxima historia, si te atreves.